La idea, como quedó mencionado delante, es que a partir de la actividad de los grupos, ahora un representante o la representante de cada uno de ellos pueda entregar en algunos pocos minutos algunas de las conclusiones o ideas que le han parecido relevantes respecto del tratamiento del tema de acceso abierto. Entendemos que el tema del acceso abierto es un asunto eminentemente institucional y eso es lo que siempre hemos estado convencidos de ello. Por tanto, más allá de la voluntad o la buena onda que tengamos nosotros respecto del acceso abierto, la idea es que se avance en las posibilidades de convencimiento y de decisión por parte de las autoridades propias de cada institución, universidad, centro, etcétera, a fin de que en algún momento se genere una política o un resultado oficial en materia de acceso abierto que en concreto se da a través de los llamados mandatos de acceso abierto. Porque bien sabemos también que en la práctica nosotros hacemos acceso abierto y todas nuestras publicaciones, nuestro quehacer académico público, particularmente en materia de revistas y libros, en su gran mayoría está a disposición del público, no solo propio de la universidad, sino que a través de la Internet a todo el mundo. Pero la intención es que esa práctica se formalice, ¿ya? Haya una política efectiva, resuelta, clara, fundada en materia de apoyar una acción de apoyo, a fin de cuentas, respecto de las declaraciones internacionales también en materia de acceso abierto. Y eso es lo que finalmente hay que entrar a sensibilizar y convencer a nuestras autoridades. Bien, entonces con relación a ello, quisiera que de manera espontánea cada una de las personas que han sido asignadas por ustedes mismos nos cuente qué han pensado respecto de este primer tema. Bueno, buenos días, tardes ya. Elisa Cordero, vengo de Valdivia, de la revista AUS de Arquitectura, Urbanismo, Sostenibilidad. En nuestro grupo éramos 9. La verdad es que ocupamos parte del tiempo en contar de dónde veníamos, cómo se financiaban nuestras revistas, de qué eran las revistas. Después vimos que había que leer los puntos, los leímos, después vimos la pregunta, discutimos sobre cómo estaba formulada la pregunta. En fin, nos fuimos por las ramas varias veces y volvíamos a tratar de concentrarnos. Y nos dimos cuenta que en realidad como editores no todos teníamos completamente claro qué implica, qué significa acceso abierto y qué implica todo eso, porque uno dice acceso abierto y uno entiende algo, pero la verdad es que en la cabeza de todos los 9 que estábamos ahí habían cosas distintas. También yo, digamos, nos quedamos pegados en la primera charla en que la autora hablaba sobre socializar todo el material con que se hace, por ejemplo, una investigación, los datos duros, los datos burdos. Entonces no entendíamos muy bien a qué se refería eso, estuvimos ahí comparando las ciencias sociales con las ciencias más duras, cómo lo haría uno, cómo lo haría otro. Había situaciones divertidas, por ejemplo, no las voy a contar ahora, pero cómo lo veía alguien de las ciencias sociales y cómo lo veía alguien de las ciencias duras, cómo se maneja la información. Y lo otro, nos dimos cuenta que en realidad esto del acceso abierto es una cuestión política, que es como un movimiento antihegemónico, pero nos preguntábamos a qué nivel se toman esas decisiones, si somos nosotros como editores, son nuestras revistas, son las universidades, es el Ministerio de Educación, ¿quién finalmente? Al final hablamos un poquito sobre el Creative Commons y la mitad de nuestras revistas teníamos el sello y estábamos, pero otras no, y no se entendió mucho para qué servía. Entonces volvimos de nuevo a lo primero, que nosotros como editores somos los primeros que tenemos que tener la película clarísima y quizás desde las bases, digamos, debiera venir como, porque vemos pocas revistas acá en Chile, no sé cuántas son, cuántas sabemos de esto, entonces eso es como conclusión. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Holguín, represento uno de los grupos también, soy de la revista Enfoque de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Central. Compartimos en líneas generales el borrador, eso hubo un acuerdo unánime, algunos puntos de la semántica que se pueden mejorar o discutir. Sí creo que la discusión mayor se generó en torno a una preocupación, que es parecido a la colega que habló recién, que es nosotros en función, la mayoría como editores de diversas instituciones, cómo podemos llevar esto
a nuestras instituciones. O sea, este borrador o los resultados después con los comentarios, llevarlo a nuestras direcciones o vicerrectorías de investigación o la que corresponda, para partir de esa discusión donde podemos llevar una serie de temáticas que están en el borrador y que de pronto se nos escapan a nosotros porque tienen ámbito legal, como por ejemplo el tema de las patentes, que de pronto involucra cuestiones de negocio, dónde está nuestro límite, que más bien está referido a lo editorial en los artículos o en los libros. Entonces creemos que ese punto es necesario llevarlo a las instituciones, saber cuál es su opinión con respecto a esto, y una vez que bajemos esa información, que ahí habrá que ver cuántos y cómo son los tiempos, llevarlo a otro foro, esperamos, por cierto, a una nueva convocatoria, porque creemos que esto es una discusión política. Compartimos eso, contrahegemónica, como dijeron acá. Por tanto, como es una discusión política, tenemos que llevarla a una discusión con el Estado. Y creo que esta es una buena instancia, más bien como gremio, como asociación, porque así se escucha en este país, cuando uno está asociado y más bien no en formato individual. Entonces creemos que en esa otra o última instancia, no sabemos si es la última, ¿cierto?, presentando ante el Estado, ya con una propuesta clara, y creo que estamos en un buen momento además, con toda esta discusión de que se va a dar en la tarde, me imagino, con el Ministerio o nuevo Ministerio de Ciencia. Entonces hay que aprovechar esta instancia, esperamos no llegar tarde a esta discusión. Yo soy Daniela Grasau, la editora de Cuadernos.info, que es la revista de la Facultad de Comunicaciones de la Católica. Nosotros fuimos bien mateos y establecemos, si no me equivoco, 7 puntos que guiaron la discusión. En primer lugar, nosotros estamos, yo creo, de acuerdo con esta idea de que esta es una discusión contrahegemónica. Y planteamos, se los voy a leer literal porque nos costó harto llegar al acuerdo de cómo decirlo, que es necesario generar conciencia y explicitar los fundamentos de la discusión multidimensional que hay detrás de esta implementación del Open Access y convertirlos en una materia que sea de debate, pero tanto a nivel institucional, pero también a nivel nacional, o sea, desde las universidades, desde los cursos de posgrado, pasando, o sea, llegando hasta CONICYT, a todas las autoridades a nivel nacional que correspondan. Rescatar en ese sentido es necesario es necesario rescatar una especie de educación cívica en la investigación y que tiene que ver no solo con qué publicamos, cómo publicamos, dónde publicamos, etcétera, sino que con esta idea de recuperar el sentido de poner el conocimiento en circulación y con el objetivo al final de crear una política que sea de verdad sólida y que no sea inmediatista y que esté centrada simplemente en los puntajes que obtenemos. Ese es el punto 1. En segundo lugar, creemos que es necesario promover una alineación interna, primero a nivel de las universidades, en lo que respecta al tema de Open Access. Tiene que haber coordinación entre las distintas publicaciones que hay en una misma universidad primero. Tenemos que aunar criterios a nivel interno y después podemos empezar a aunar criterios a nivel nacional, a nivel de grupo, a nivel de etcétera. Tenemos también que generar puentes a nivel de las instituciones con los equipos, desde los equipos editoriales hacia los equipos de informática, de tal manera que todos estos temas técnicos que tienen que ver con el Open Access también sean de más fácil solución. La idea es que se centralicen los temas de gestión en este ámbito dentro de una misma institución para que para todas las revistas podamos solucionar de manera más fácil problemas como marcaje, como el uso de JS, como la implementación de las licencias, etc. Como punto 4, creemos que también es necesario tomar conciencia del problema de financiamiento de las revistas chilenas que sí son de pago. Ojo, en el fondo hay revistas que no son Open Access y que también tenemos que tomarlas en cuenta cuando discutimos que queremos promover el Open Access, porque igual va a haber que buscar una forma alternativa en el fondo para esas revistas y también distinguiendo tipos de revistas. Hay algunas que cobran por publicar, que le cobran a los autores y otras que le cobran a los lectores en el fondo. Y ahí hay una discusión que pasa un poco al siguiente punto y que tiene que ver con la idea de promover que los artículos que provienen de concursos que son financiados con fondos públicos sean publicados más bien en revistas de acceso abierto. De esa manera creemos que si logramos generar o si vemos formas de generar incentivos que sean a 2 niveles en el fondo, se puede promover el Open Access. Si a nivel institucional en el fondo se valora mejor publicar en revistas de acceso abierto y si a nivel de concursos públicos se valora mejor también en la medida que uno concursa un fondo, es decir, que uno concursa a una beca, las publicaciones de acceso abierto, vamos a motivar también que esto se convierta más bien en la norma. Pero por otro lado también
hay que promover un debate sobre los alcances éticos que tienen publicar en revistas que no son de acceso abierto. Y de ahí estuvimos discutiendo harto rato y creemos que es importante en el fondo derivar las discusiones desde ese debate, en el fondo, sobre necesidades que van a ir desde precisamente esta política supuestamente de incentivos para promover el uso de Open Access, pero también hay personas que plantean, al menos en este grupo, en el fondo, que deberíamos ser incluso más extremos y llegar a que los fondos públicos prohibieran, por ejemplo, si usted se gana un Fondesit, publicar en una revista que no sea de acceso abierto. Yo creo que ahí hay un margen grande de discusión y eso es lo que nosotros planteamos. Y finalmente, como último punto, que probablemente a lo mejor es más para la discusión de la tarde, pero nosotros creemos que también es necesario en esta discusión promover medidas que apunten a profesionalizar el trabajo editorial, a explicitar también el reconocimiento de estos equipos editoriales dentro de la gestión académica y dentro de la jerarquización académica de las universidades. Yo creo que todos estamos de acuerdo que las revistas existen como algo que tiene que existir, pero que no tiene mucha conciencia para el resto de la unidad académica, para los procesos de promoción, para los procesos de calificación, etcétera. Y eso lleva a que en el fondo se desprofesionalice, se haga un poco más por buena voluntad que por deber, y en ese sentido la idea es que ojalá de acá también veamos la forma de generar y auspiciar espacios a futuro que permitan la especialización y también el acceso a recursos para los equipos editoriales. Hola, yo soy Carlos Zamora, de revista Gallana y Gallana Botánica, la Universidad de Concepción. Primero que nada, estamos bastante de acuerdo con varios de los puntos que se han tocado, sobre todo el último grupo, lo que habló. Nosotros mencionamos varias de esas cosas al principio, cuando empezamos a conversar del fondo algunos problemas que ocurren dentro del plantel editorial de una revista, pero luego nos centramos en lo que se desea dar como una posición de código abierto, acerca del código abierto por parte del Foro de Editores Científicos, y para eso lo que hicimos fue meter algunas palabras o sacar otras. Por ejemplo, creemos que en el primer párrafo es necesario indicar textualmente la palabra acceso abierto, que no se indica, y además incorporar que algo respecto no solo a que se definan políticas y prácticas, sino también el financiamiento de ellas, porque si no, en el fondo la revista se mantiene con la misma plata haciendo más cosas. En el segundo punto, igual como mencionaba un grupo anterior, creemos que las patentes no es algo que nos competa a nosotros, sobre todo porque el Estado está en son de crear nuevas patentes y no tendría mucho sentido incorporarlas como acceso abierto, porque la idea es lucrar con esas patentes. Entonces no es algo que nos competa a nosotros. Y también eliminar, por ejemplo, dice la totalidad de los productos, sino que los productos auspiciados por ella. El tema de los software también es un tema que da para harto. Hay software que sí deben ser de acceso público, open access, pero también ahí entra otro tema que es el open source, código abierto. Y ahí entran otros licenciamientos. Entonces se podría mencionar, pero es otro tema que no nos compete directamente como editores científicos. Tal vez los datos, protocolos, imágenes, en mayor o menor medida, si eso sí tiene algo que ver. En el punto 3, primero creemos que hay que dividirlo en dos. El punto 3 tiene dos partes. Y en la segunda parte del punto 3, donde habla de WOS y Scopus, creemos que si vamos a mencionar que esos índices no debieran ser utilizados o de alguna forma que no se mida el impacto a través de esos índices, tenemos que disponer de alguna forma, alguna opción, que sería bueno que naciera tal vez desde CONICIT, la iniciativa de otra forma de medición, tal vez un índice que mida el impacto de las revistas chilenas, para así poder solicitar que se publique en revistas de alto impacto chilenas, pero que tengan impacto internacional, ¿ya? O algo similar. Y también algo que hable de los incentivos para los académicos dentro de la universidad, ya que está hablando de no darle puntaje a las revistas que estén en WOS o que estén en Scopus. También los incentivos no debieran ser tan desproporcionados entre publicar en una revista en Cielo o publicar en una revista ISI o WOS, ya que estamos hablando de muchas diferencias en números. El punto 4 creemos que debiera ser el punto 5, que debería ser el último punto, y que en vez de que diga como esta acción, que diga todo lo anterior, ya que en el fondo todo lo anterior entre como un punto final donde se especifica lo trascendente que es para la comunicación científica. Pero en el punto 5 creo que no teníamos, no sé si alguien, si no recuerdo, ¿qué cosa? ¿Algo que agregar? Creo que el punto 5 lo habíamos dejado igual. Bueno, obviamente agradecer lo que ha significado el trabajo en grupo y la propia
señalamiento que se ha hecho en torno a cada uno de los aspectos previstos en la pauta de discusión. Dos o tres cositas muy menores. La pauta no señala que no haya que darle puntaje a las revistas ISI o Scopus, sino que hay que, en materia de ponderación de puntaje, hay que ampliar la canasta, digamos, de elementos para la propia fijación de puntajes. Es decir, todavía nadie en el mundo tiene un instrumento o una herramienta que reemplace a las métricas más fuertes o de mayor importancia relativa dentro del mundo académico, que son las métricas de la gente de Chimago y de WOS. Por tanto, mal podríamos nosotros proponer su eliminación. Solo que no solo ellas deberían contar para poder entregar a las instituciones y a los propios investigadores algún tipo de puntaje, algún tipo de reconocimiento, muchas veces en plata, de lo que significa su producción. Como decía adelante, al comienzo, el tema del acceso abierto es una práctica que se hace de manera explícita, de manera tácita en nuestros medios. No hay, yo diría que deben haber algunas revistas que sean cerradas, pero deben ser re pocas. Yo por lo menos nunca me he metido con ellas, y si es que hay en nuestros medios son escasísimas, más aún ahora en época de Internet. E incluso algunas revistas que son de pago también son de acceso abierto, ya, solo que hay que pagar primero, ya, pero también contemplan la posibilidad de liberar, colocar en acceso público los contenidos siempre y cuando la institución o los autores paguen por ello. Pero también son muy pocas en el plano chileno y latinoamericano. Entonces, en definitiva, lo que nosotros debemos propender, buscar hoy en día, es cómo formalizamos una política y una actuación en materia de acceso abierto, más allá o en conjunto o en paralelo con esta práctica que tenemos de acceso abierto, para que sea una práctica reconocida también a nivel institucional. Entonces hay criterios que se han mencionado acá en materia de que las autoridades reconozcan a los autores que publican en ese tipo de medios. Hay criterios sobre la calidad de las publicaciones que son de acceso abierto. Por ejemplo, podríamos perfectamente acordar, a nivel de una universidad me refiero, que las publicaciones que están en DOAJ, que es la plataforma en materia de indexación de revistas en acceso abierto, podrían tener consideración. Tal vez no los 10 o 15 puntos de ISI, pero sí por lo menos 8, 9, 10 puntos. ¿Por qué no DOAJ? Que tiene mecanismos de aseguramiento de la calidad de la producción de una revista que son bastante fuertes, férreos, claros, objetivos, y a mí me parece una muy buena alternativa. Hay otras plataformas como la propia Redalic, que también hace más o menos lo mismo, pero que acá en Chile no se le considera mayormente. Entonces, en definitiva, el tema del acceso abierto no es puramente el hecho de que nosotros coloquemos en abierto los contenidos. Podemos discutir sobre los contenidos, cuáles sí, cuáles no, hasta dónde algunos sí, hasta dónde otros no. Eso está abierto a la discusión, porque el hecho de colocar las cosas en abierto impacta sobre los temas de derecho de autor, sobre plataformas, sobre reconocimiento, sobre ponderaciones, sobre valoraciones de la producción científica. Es decir, en torno al hecho del acceso abierto, hay una ramificación de elementos que de alguna manera u otra construyen o apuntan a construir una política de edición científica mucho más sólida por parte de las instituciones. Finalmente, se tocó un tema que también mayormente no lo vamos a ver y que implica la profesionalización y el reconocimiento de la labor editorial, que también como gremio deberíamos en algún momento abordar, porque efectivamente las universidades o las instituciones quieren hacer todo o persiguen todo o presionan porque las revistas se indexen y estén en las mejores plataformas, pero casi no aportan nada, ¿ya? Entonces, con la misma plata se pide que la gente haga maravillas, digamos. Entonces también es un tema a considerar. Y ni siquiera aportan de manera directa en materia de contratación de servicios o compra de software, ni siquiera invierten en capacitación de su personal, ¿ya?